En esta nueva edición de Salud Online vamos a hablar, vamos a profundizar durante estos próximos minutos sobre la esclerosis múltiple. Una breve, una pequeña introducción porque nuestra invitada va a ser la responsable, y además con mayor conocimiento de causa, de orientarnos sobre este tema. Yo lo que puedo decir para enfocar la cuestión es que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. Lesiona lo que se conoce como la vaina de mielina, que es el material que rodea y protege las células nerviosas. Eh, Parece, y esto la doctora Esther Moral ahora nos lo explicará, que hoy por hoy no se conoce todavía la causa o causas de esta enfermedad, de la esclerosis múltiple, aunque parece que existen algunos indicios que apuntan a que puede tratarse de una enfermedad inmune. Doctora Moral, Esther Moral, encantado de saludarla, gracias. Pues igualmente, Carlos, un placer estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, la primera pregunta va un poco en el sentido de lo que yo ahora comentaba. ¿Qué se sabe, qué se conoce sobre las causa o posibles causas de esta enfermedad? Empezamos por aquí. Pues lo has dicho muy bien antes. La causa final no es conocida, Carlas, pero sí que sabemos que hay una serie de factores que probablemente influyen en el hecho de que una persona pueda acabar presentando esta enfermedad. Sabemos, por ejemplo, que no es una enfermedad genética que pase de padres a hijos, pero que si tú tienes un padre o un hermano afectado, tienes un poquito más de probabilidad que otra persona que no lo tenga de tener la enfermedad. Pero para que veas que no es una enfermedad hereditaria, te diré que en el caso de que tengas dos gemelos idénticos entre ellos y uno tenga esclerosis múltiple, el otro solamente tiene un 30% de posibilidades de desarrollar la enfermedad, que si fuera una enfermedad hereditaria y los gemelos son exactamente idénticos, si uno la tiene, el otro la debería tener. O sea que ya ves que no es así. Bien. Se cree que además de que hay un potencial componente genético, podría haber otros componentes que pudieran influir, como por ejemplo algún virus con el cual tengamos contacto frecuente en la infancia, como por ejemplo pues el virus Epstein-Barr o los virus del grupo herpes virus tipo 6. Se postula que podrían tener alguna similitud eh, similar con alguna proteína de la mielina y podría hacer que nuestro sistema inmune la confundiera y ayudara a desarrollar la enfermedad. Y creemos que también puede haber factores ambientales que todavía no conocemos bien, factores hormonales, porque, por ejemplo, es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres, posiblemente haya un componente, como decíamos, hormonal, o Ujú. factores como, por ejemplo, la exposición a la luz solar y el desarrollo de vitamina D, que quizá pudieran jugar también un papel en su desarrollo. Pero probablemente uno solo de estos factores no sea suficiente, sino que deba darse una combinación de varios para que la persona acabe desarrollando esta enfermedad. Bien, tenemos ya un punto de partida importante. No estamos hablando en principio de una enfermedad hereditaria. También se ha dicho que puede tratarse de una enfermedad de origen autoinmune. ¿Hay Ujú. evidencias de esto? Sí, sí que hay evidencias. Sabemos que por algún motivo el propio sistema inmune confunde una de las proteínas de la mielina o varias de las proteínas de la mielina como si fuera, pues por ejemplo, un virus, una bacteria o un elemento dañino y Ujú. las ataca. Esto sí que sabemos que sucede. Lo que no sabemos exactamente es qué hace que se desencadene este error por parte de nuestro sistema inmune. Pero sí que sabemos que el sistema inmune juega un papel importante y de hecho los tratamientos que utilizamos actúan modulando o inmunosuprimiendo este sistema inmune nuestro para que no dañe estas partes que no debe dañar de nuestro cerebro. Me gustaría, Esther, doctora Moral, que explicara un poco el concepto de enfermedad autoinmune, que un poco entiendo que viene a ser, dicho muy gráficamente, que nuestro organismo se ataca a sí mismo. De Tal alguna cual, ¿Es lo acabas esto? de definir perfectamente. Es esto. Ujú. Nuestro organismo, el sistema inmune, está preparado para atacar cosas dañinas que nos vengan de fuera,
pero Sí. se confunde por algún motivo y ataca cosas propias que tenemos dentro Ujú. y que son nuestras, que no debería atacar. Claro. Eh, el hecho de que exista toda esta serie de posibles factores que pueden desencadenar la aparición de la Mm. esclerosis múltiple, esto entiendo que es una dificultad, no sé hasta qué punto máxima, añadida al hecho de encontrar un diagnóstico, ¿no? No, no lo creas. No. A día de hoy, la verdad es que diagnosticamos bastante bien. Años Ujú, atrás, desde que el paciente tenía el primer síntoma hasta que ya se llegaba al diagnóstico, podían pasar varios años y lo habitual es que ahora, tras un primer síntoma, si el paciente consulta al neurólogo, este paciente sea diagnosticado muchas veces, incluso, ya te digo, tras un solo primer brote. Esto ujú. hoy en día es lo habitual. Bueno, pues no Y es muy deja. importante, y es Sí. muy importante porque va a condicionar un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, va a Ujú, influir en la evolución de la enfermedad, va a condicionar el ujú. pronóstico. No, iba a decir que no deja de ser sorprendente que una patología como esta, de la que no se conocen todavía las causas que la provocan, sea de un diagnóstico relativamente cómodo, ¿no? No te diré cómodo porque no es sencillo, o sea, son importantes tener en cuenta muchos factores y el Ujú, diagnóstico diferencial, sobre todo sí. al inicio de los síntomas, es muy importante porque la esclerosis múltiple, como se ha dicho, tiene muchos imitadores. Al Ujú, principio hay muchas enfermedades que pueden tener síntomas parecidos sin acabar siendo esclerosis múltiple. Por eso es muy importante la parte inicial del diagnóstico correcto y que se haga ese diagnóstico diferencial descartando otras enfermedades que pudieran justificar los síntomas, porque evidentemente otro diagnóstico conllevaría un tratamiento diferente y un pronóstico diferente, por supuesto. claro. Ahora hablaremos un poco más a fondo del diagnóstico. Pero Ujú. antes me gustaría, Esther, que explicaras qué es lo que le ocurre a una persona una vez la enfermedad ya ha debutado. ¿Qué es lo que le pasa? Es decir, síntomas que pueden ser premonitorios o aquellos que ya están directamente relacionados con la enfermedad. ¿Qué le ocurre a una persona que padece esclerosis múltiple? Pues, Carlas, la verdad es que, como tú sabes bien, la llaman la enfermedad de las mil caras y Ujú, tiene totalmente merecido este apelativo, porque puede ser muy diferente dependiendo del síntoma en el que se presente. Y esto es debido a que las lesiones pueden aparecer en cualquier lugar del cerebro o de la médula espinal. Así, por ejemplo, si la primera lesión nos aparece en el nervio óptico, lo que vamos a ver, que se encarga de la visión, lo que vamos a tener es una visión borrosa con un solo ojo que va a persistir durante más de 24 horas. Si en lugar de aparecer ahí, la lesión aparece en la zona del tronco del encéfalo, que se encarga, por ejemplo, de mover nuestros músculos de la visión, lo que ujú. vamos a tener es una visión doble. Y si esta lesión aparece en el cerebelo, lo que tendremos es un problema de equilibrio muy importante que nos impedirá caminar de manera normal. En cambio, si la lesión, por ejemplo, aparece en la médula, podríamos tener síntomas muy diversos que podrían ser hormigueos, por ejemplo, en las dos piernas o en las cuatro extremidades, en los brazos y en las piernas, o Ujú. una pérdida de fuerza asociada también a los hormigueos. Con lo cual, los síntomas pueden ser muy diferentes y un paciente puede empezar con uno de ellos y, en cambio, no tener ninguno de los otros que hemos expresado. Claro, síntomas variados, síntomas muy diferentes, algunos de ellos no sé hasta qué punto inespecíficos en el sentido de que pueden ser síntomas asimilables a cualquier otra patología, ¿no? Así, por eso te he dicho, así es. O sea, has Claro, dado el kit de la cuestión y por eso te he dicho que es tan importante el sí. diagnóstico diferencial, sobre todo al inicio. Y Ujú, el problema que tenemos hoy en día todavía es que algunos de estos síntomas, como tú has dicho, son tan inespecíficos. Por ejemplo, hay personas que empiezan con hormigueos pues, en una pierna y ujú, lo primero que hacen es ir, por ejemplo, al claro, traumatólogo o al cirujano ortopédico para ver si pueden tener una hernia discal o algo así. Y a veces pueden dar vueltas, ¿sabes? claro, Antes de acabar siendo dirigidos al neurólogo, lo cual acaba retrasando el diagnóstico. Lo mismo puede suceder si los síntomas, por ejemplo, se asocian a la visión. ujú, Muchas veces una persona que empieza con una visión doble, en lugar de consultar a un neurólogo, lo primero que hace es consultar a un oftalmólogo. Y claro, entonces, si luego este oftalmólogo no lo dirige inmediatamente hacia el neurólogo, se puede perder un tiempo importante. claro. Ahí entraríamos en otra cuestión. Es decir, si a fecha de hoy, con los conocimientos que ya tenemos, que tienen los profesionales,
todavía se sigue produciendo esta especie de peregrinaje de médico en médico, de especialista en especialista, hasta que finalmente es el neurólogo quien marca el punto de partida. ¿Eso sigue ocurriendo? Ocurre todavía, pero poco. Debo reconocerte que en los últimos años ha habido un cambio radical y Ujú, esto se debe a que los compañeros especialistas están cada vez más concienciados, pero no solo esto. Los médicos de familia, que a día de hoy están muy bien formados, cada vez tienen más presente cuáles son los síntomas neurológicos y cuándo deben dirigirlos al neurólogo y por tanto perdemos mucho menos tiempo. Y los pacientes, además, propiamente dicho, la población, gracias a programas como el tuyo, Carlos, y a la difusión que nos ayudáis a hacer los medios de comunicación, están más informados y cada vez, por ejemplo, consultan más a servicios de urgencias y desde el ujú. servicio de urgencias se remite directamente a la unidad pertinente. Cuando aparece, doctora Moral, esta serie de síntomas que ya hemos comentado, en la fase inicial, e incluso antes del diagnóstico correcto, ¿cómo afecta a la calidad de vida del paciente? Y al margen de esto, si estos síntomas, una vez aparecen, son progresivos o no lo son. A ver, normalmente los síntomas iniciales suelen asustar a la persona, pues porque pueden afectar, como hemos dicho, ¿no? Al caminar o al Ujú, equilibrio o a la visión, pero normalmente suelen ser síntomas transitorios. De hecho, las formas más frecuentes de esclerosis múltiple son las formas que llamamos embrotes o ujú, remitentes, recidivantes, por decirlo así, que los síntomas vienen, aparecen y luego suelen desaparecer, pueden dejar alguna secuela o no dejarla, pero son transitorios. Estas son las formas más frecuentes. Pero como tú has dicho, hay un porcentaje de formas que son progresivas y estas, normalmente el inicio del síntoma no es brusco como suele pasar en las otras, que aparece y es algo muy evidente, sino que es una cosa mucho más solapada, ujú, sabes que viene poco a poco y estas a veces cuestan más de identificar y tardan más en acabar consultando. ujú. Bien. Decía antes la doctora Moral que la esclerosis múltiple afecta más a mujeres que a hombres, ¿correcto? Así es, correcto, ¿Cuál Carlas. es el porcentaje Pues orientativo? mira, en las formas más frecuentes, como te he dicho, que son las formas en brotes, Sí, aproximadamente te diría que 3-1, 3 mujeres por cada hombre. Y tres subiendo en los mujeres. últimos años la Mm, proporción. Sí, subiendo. Y sí, deduzco que tampoco se conoce el por qué se va incrementando la afectación en mujeres en estos últimos años. No se sabe, se desconoce. se desconoce. Por eso creemos que el cambio en los hábitos de vida, Ujú, ¿sabes? O sea, últimamente, en los últimos años ha habido un cambio radical con la incorporación de la mujer al trabajo, el tipo de estilo de vida que llevamos, cambios de ujú, dieta, etcétera, etcétera. Por sí, eso creemos que hay factores ambientales sí. que deben estar influyendo Ajá, a los potenciales factores hormonales o bien. genéticos que pueda haber. Aunque sea, Esther, a nivel de sospecha, entre comillas, esos factores externos ambientales, ¿cuál se cree que podrían ser los más determinantes? Pues mira, uno que sabemos que es muy determinante y que está en nuestras manos cambiar, porque sabemos que influye, Ujú, es el fumar, el hábito, el tabaquismo. ujú, Sabemos que fumar puede hacer que si tienes que desarrollar la enfermedad, lo hagas antes, lo ujú. hagas de manera más grave y que además evoluciones peor. Con lo cual es muy importante el concienciarse de que no solo por los potenciales problemas pulmonares que podamos tener, dejar de fumar es importante, sino porque a otras muchas enfermedades les puede perjudicar, como es el caso, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. Bien, el tabaco, ¿algún otro Mm. factor que potencialmente pueda ser significativo en esta línea? ¿Cuál Com- sería? Como decíamos antes, una correcta exposición a la luz solar, y Ajá, correcta exposición me refiero evitando las horas de mayor radiación solar, sí. eh, con protección adecuada si vamos a estar mucho rato, etcétera, etcétera. Pero durante 10-15 minutitos al día, a primera hora de la mañana o a Ujú, última hora que nos ayudara a activar nuestra vitamina D, sí. podría influir también y está en nuestras manos. Es decir, perdón, que un déficit o una carencia, posible déficit o carencia de vitamina D podría ser un factor que facilitase la aparición de esclerosis múltiple, ¿es esto?
Hay Podría ser. estudios que lo sugieren Mm, por ejemplo, es una de las cosas que tenemos en consideración y, de hecho, medimos los niveles de vitamina D en nuestros pacientes y si los tienen bajos, los suplementamos. ujú, ujú. Muy bien. Em, ¿Cómo se llega al diagnóstico en este momento? ¿Cómo se ha avanzado de un tiempo a esta parte en encontrar un diagnóstico preciso de esa persona de la que se sospecha que padece estos síntomas? ¿Qué se hace con este paciente? Pues, Carlas, a día de hoy el diagnóstico sigue siendo clínico. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante la historia clínica que el neurólogo le va a hacer al paciente, en la cual va a Ujú, sacar todos los datos, que de hecho se va a remontar a muchos años para ver si había algún dato previo y que nos va a permitir, entre otras cosas, descartar también otras enfermedades. La exploración física del paciente. A veces encontramos, cuando exploramos al paciente neurológicamente, signos que él no nos ha manifestado, pero que ujú. nosotros detectamos que ha podido tener un problema potencial. Y como prueba Princeps, a día de hoy es la resonancia magnética. A día de hoy, si tú tienes una resonancia magnética estrictamente normal y se mantiene estrictamente normal pasado el tiempo, es Sí, muy difícil que tengas una claro. esclerosis múltiple, por no decirte que descarta el diagnóstico. Claro, pero De todas perdón, maneras, aunque sí, no, perdón. perdóname. No, no, perdón, iba a decir que, claro, si hablamos de una resonancia magnética, eso ya no es una prueba exclusivamente clínica, es una prueba diagnóstica. Claro, claro, aquí entramos. O sea, como pruebas diagnósticas. La principal, resonancia magnética, pero tenemos otras. Tenemos que Ujú, hacer unos análisis extensos que sí, deben incluir, por ejemplo, algunos parámetros de autoinmunidad para descartar enfermedades como pudieran ser, que llamamos sistémicas, como pudieran ser el lupus, otras infecciones que podrían simular síntomas parecidos, etcétera, ujú, etcétera. Y haremos también habitualmente una punción lumbar, que con esta punción lumbar lo que hacemos es ver si esta inflamación que ya detectamos en la resonancia magnética, estas lesiones inflamatorias, tenemos inflamación en este líquido, lo cual quiere decir que nuestro propio organismo la genera, para que me entiendas. bien. Sí, sí, tenemos un diagnóstico. Ujú. En muchos casos, Esther, decíamos antes que una de las formas más frecuentes de la esclerosis múltiple es la aparición por brotes, ¿correcto? Es así. Sí, sí. ¿Se conoce el por qué determinados pacientes sufren brotes con mayor o menor frecuencia o más espaciados en el tiempo? No, no, y es una de las cosas en las que llevamos trabajando mucho tiempo y que son los factores pronósticos. O sea, lo que nosotros querríamos Ujú, a día de hoy es, cuando tenemos un paciente delante, saber qué paciente tiene el riesgo de hacer más brotes, como tú decías, de hacer más lesiones en resonancia y de sí, potencialmente evolucionar peor. Esto es lo que nosotros querríamos hacer. Y ajá, sí que tenemos algunos datos, por ejemplo, de resonancia que nos pueden servir, algunos datos del líquido cefalorraquídeo que nos pueden orientar, ¿no? En que debemos ser más incisivos tratando a ujú, un paciente determinado, porque puede ir peor, pero todavía no tenemos aquel marcador fijo que nos diga, ajá, si tú tienes esto, claro, este paciente trátalo más agresivamente ujú, porque va a ir peor. Y también nos gustaría tener, que todavía no tenemos, marcadores de respuesta a tratamiento. Nos gustaría saber antes de empezar un ujú, tratamiento qué paciente va a reaccionar a ese tratamiento y sí, no va a hacer efectos adversos con él. claro. Sería Cuando se ideal. produce un brote o cuando se producen sucesivos brotes, Ujú. ¿esos brotes dejan o pueden dejar secuelas en el paciente? Pueden dejarlas. No siempre, afortunadamente, los dejan. De hecho, lo habitual es que el paciente se recupere bien de los brotes, pero puede quedar secuela en Ujú. algunos de Por ellos. ejemplo, ¿qué tipos de secuelas podrían aparecer? Pues podría ser, si tú has tenido un brote medular, pues que te quedaran, por ejemplo, lo que decíamos antes, hormigueos en las piernas, Ujú, o que si tenías problemas para caminar, recuperaras parte de esto, pero tú notaras que todavía no caminas bien del todo, o sí, por ejemplo, si te ha afectado a la visión, que recuperaras parte de la visión, pero no la visión por completo. Esto podría suceder. claro. ¿Estas secuelas son permanentes o con el tiempo pueden superarse de alguna forma? Lo que en general decimos, normalmente los brotes los tratamos con corticoides, con cortisona, Sí. que puede ser endovenosa o puede ser oral. Ujú, Habitualmente durante el primer mes se produce la mayor parte de la mejoría tras la administración de la cortisona, ujú, pero en general consideramos que durante el primer año
puede continuar habiendo mejoría. Después de que transcurran 6-12 meses ya es mucho más difícil que la mejoría se establezca si no ha sucedido ya. Claro. Hemos hablado, la doctora Moral ha hablado de la cortisona, de los corticoides. ¿Es el único recurso farmacéutico que existe para tratar los brotes? Eso por una parte. Y por la otra, claro, los corticoides, la cortisona, no sé, permíteme la expresión, no tiene muy buena fama, ¿verdad? Por las secuelas y por los, en fin, problemas que puede originar, ¿no? Te diré, básicamente, en el caso de la esclerosis múltiple, las secuelas, cuando lo damos, nosotros damos el tratamiento a dosis muy altas, pero Ujú, solamente entre 3 y 5 días. Y en ese caso las secuelas se minimizan. La ujú. verdad es que normalmente el paciente no sufre secuelas importantes, le monitorizamos la tensión esos días o miramos que no le suba el azúcar en caso de que el paciente tenga tendencia, pero no suelen ser efectos que luego se prolonguen, Ujú, como es el caso de los tratamientos prolongados con cortisona, que en el caso de la esclerosis múltiple no los damos. Y debo decirte que funcionan muy bien. Hay otros tratamientos más agresivos para los brotes agresivos, como pudiera ser, por ejemplo, la plasmaféresis, pero te diré que es excepcional utilizarlos porque en realidad la verdad es que los corticoides siguen funcionando muy bien a día de hoy. ujú. Entre, entre la aparición de un brote y el siguiente, que puede Ujú, ser en un plazo mayor o menor de tiempo, ujú. el paciente, digamos, desarrolla su vida con normalidad. Aparentemente esto le afecta o hasta qué punto puede afectar este periodo de tiempo entre posibles brotes a su calidad de vida. Normalmente entre brotes, y si el paciente no tiene secuela, el Ujú, paciente hace vida normal y está normal. ¿Cuánto tiempo puede suceder entre los brotes? No lo sabemos. De claro. hecho, dirigimos nuestros esfuerzos en el tratamiento a intentar espaciar estos brotes al máximo y de hecho Ujú, lo hemos conseguido muy bien. Los tratamientos que tenemos a día de hoy son muy útiles para controlar los brotes. Nuestros pacientes que antes tenían brotes a menudo y no era algo infrecuente que en un año el paciente tuviera varios brotes, sí. pues ahora nos podemos pasar varios años, o Ujú, muchísimos incluso, muy sin bien. que el paciente presente ninguno de ellos. Claro. Y durante la fase aguda, cuando el brote está en el punto álgido, Ujú. ahí sí que el paciente sufre una afectación importante, ¿no? Pregunto. Hay brotes más leves y brotes menos leves, más graves. O sea, los brotes leves, a veces, por ejemplo, el paciente ni consulta. Eh, Ajá. a veces el paciente viene a la consulta y me dice, pues doctora Moral, hace un mes tuve, pues durante 2 días, unos hormigueos en el brazo y en la pierna, pero como fue tan poca cosa y se me pasó y tenía visita ahora, no he consultado. ¿Sabes? Con lo cual, a veces es Ujú, tan poca cosa que el paciente no le da importancia. claro. Pero en cambio, claro, si tú te levantas un día y no puedes levantarte de la cama Ujú, porque te fallan las piernas, obviamente ahí sí que vas a consultar, porque esto te va a impedir y además te va a claro. asustar. Claro, claro. En casos ya más serios, más graves, más avanzados, en el desarrollo de la enfermedad, ¿cómo evoluciona la esclerosis múltiple? ¿Hacia dónde lleva al paciente? Vamos a ver, esta es una enfermedad que en los últimos años y afortunadamente ha cambiado radicalmente su tratamiento y su pronóstico. A día de hoy, una enfermedad diagnosticada a tiempo y correctamente tratada, lo que toca es que el paciente evolucione bien y desarrolle poca discapacidad con el tiempo. De hecho, hacia ahí van todos nuestros objetivos. Pero no nos engañemos, Carlos. Hay pacientes que empezaron su enfermedad muchos años antes de que dispusiéramos del abanico de tratamientos que disponemos ahora y que Sí. ya tienen discapacidad adquirida. Y que estos pacientes, evidentemente, tienen secuelas, tienen afectación de su calidad de vida y que dentro de los pacientes que ahora diagnosticamos, aunque sea un porcentaje menor, todavía tenemos un porcentaje de pacientes agresivos que no reaccionan bien a los tratamientos. Y Ujú, esto no hay que olvidarlo porque es muy importante tenerlo en cuenta y por eso es tan importante que la investigación siga en marcha sí. y se abran vías, por ejemplo, no solo de tratar la inflamación como hasta ahora hemos hecho, sino, por ejemplo, de recuperar, de remielinizar o de Claro. regenerar o de proteger, Sí, sí, ¿sabes? sí, Lo que sí. tenemos. Buscar la reversibilidad de los daños que se han producido. Y ahí, evidentemente, la doctora acaba de decirlo, el factor investigación es básico.
es fundamental. Al margen de lo que ya hemos hablado, de la utilización de corticoides, de cortisona, en determinados brotes que pueden ser, que de hecho son controlados, entiendo que de manera bastante eficiente con esta farmacología, la investigación en este momento, ¿hacia dónde apunta? ¿Cuál es, con los datos que los investigadores y los profesionales tenéis a vuestro alcance, cuál es el punto hacia el que vamos en el tratamiento futuro de la esclerosis múltiple? Pues como te he dicho, afortunadamente ya a día de hoy disponemos de más de 14 tratamientos en el mercado y van surgiendo tratamientos nuevos. Estos tratamientos nos han sido sobre todo muy útiles para controlar la inflamación, evitar los brotes, evitar la aparición de nuevas lesiones en resonancia. Lo que ahora intentan los nuevos tratamientos es frenar, además de esto, la progresión. Y no solo esto, sino que lo que intentamos es encontrar, como te decía antes, biomarcadores que nos ayuden a determinar si el paciente está respondiendo a un tratamiento o, por ejemplo, qué pacientes van a evolucionar peor y con Sí. los que tenemos que ser más agresivos. Es Y decir, por otro perdón, lado, hay perdón, Perdona. un inciso, un inciso. Entonces entiendo que en este momento Ujú. los tratamientos que ya existen son válidos para tratar la sintomatología de la esclerosis múltiple. ¿Eso es así No, actualmente? No. la sintomatología no. Lo que tratamos bien es la inflamación, que no tengan brotes y que no aparezcan lesiones en resonancia. Esto a día de Ujú. hoy se controla bastante bien. Bien. Lo que todavía no controlamos demasiado bien son aquellos pacientes que progresan sin tener Ujú. inflamación Sí, o, por ejemplo, no podemos todavía revertir secuelas que tenemos. Y entiendo. ahí hay Claro. muchas cosas en investigación que Ujú. nos abren la puerta a un futuro esperanzador, Correcto. porque realmente hay muchas moléculas Ujú. que esperamos que realmente acaben dando, abriendo esta puerta Sí. para solucionar estos problemas que aún no tenemos solucionados Ujú. y nos permitan que pacientes que ahora tienen discapacidad Sí. puedan revertirla, por ejemplo. Exactamente, el concepto de reversibilidad de las lesiones que ya se han causado. Sin entrar en aspectos demasiado técnicos, esas investigaciones, en qué sentido van? Pues van en moléculas que nos ayuden, por ejemplo, a remielinizar, por un Ujú. lado, es Sí. decir, a recuperar mielina perdida, Ujú. y por otro lado, a proteger para evitar que se pierda mielina. O sea, Ujú. porque no solo es importante Claro. poder recuperar, sino también poder proteger la que tenemos para Ujú. que no nos la ataque nuestro sistema inmune y nos la Ujú. dañe. Van en esas dos vías. Ujú. ¿Y en qué punto estamos ahora? Todavía en fases iniciales, pero hay cosas esperanzadoras. Recientemente ha habido el Congreso de la Academia Americana de Neurología, ahora a finales de abril, Ujú. y hay varios trabajos en marcha que son prometedores y que esperemos que acabemos viendo resultados. De hecho, yo confío mucho porque he visto cambiar tanto la enfermedad en los años que llevo dedicándome a Sí. esto, desde el momento en que no había prácticamente nada que ofrecerles, al momento de ahora que la visión ha cambiado radicalmente, que Ujú. estoy convencida, de hecho los que nos dedicamos a esto vivimos para el día en que podamos decirle al paciente o que realmente esto no va a suponer ya ningún problema o incluso que la podemos curar. Ujú. Dicho esto, vamos a hablar de la percepción a nivel social que se tiene de esta enfermedad. Desde el punto de vista de los neurólogos, de los profesionales de la salud, ¿qué percepción tenéis de cómo la sociedad ve esta enfermedad? Pues Carlas, aquí debo entonar por parte de los neurólogos el mea culpa, porque yo creo que no hemos sabido transmitir el cambio importante que ha sufrido esta enfermedad y que socialmente aún lo que la gente ve, desgraciadamente, es únicamente la silla de ruedas, con lo cual, Ujú. cuando un paciente viene a la consulta y tú primero le das el diagnóstico, el paciente, el pobre, lo que siente es que le has puesto una espada de Damocles sobre su cabeza. Claro. Y esto ya no es así en la gran mayoría de los casos. Pero imagínate hasta qué punto esta imagen la tiene difundida la sociedad, que por ejemplo en nuestro hospital, somos hospital universitario, Ujú. vienen los estudiantes de medicina, que son gente que ya está metida en el mundo de medicina, de hecho son futuros médicos Sí, y sí. dentro de muy pocos años van a estar ejerciendo, vienen a rotar con nosotros y vienen a ver pacientes. Cuando vienen a la unidad, vienen a ver pacientes con esclerosis múltiple.
Y cuando muchos días acabamos de pasar visita y los han visto, dicen, madre mía, estoy sorprendidísimo, están muy bien los pacientes, la mayoría están muy bien. Con claro. lo cual, imagínate hasta qué punto ha calado el estigma de que Ujú, es una enfermedad, ¿no?, que te lleva necesariamente a una gran discapacidad. ujú. Y esto, por suerte, está cambiando, ¿eh? Esto, por suerte, ya ha Ya ha cambiado cambiado, y ya ha aún, cambiado. y aún lo estamos cambiando más. Una cuestión más que no me gustaría dejar fuera. Evidentemente, el profesional capacitado para abordar la patología es el neurólogo. Ujú. Pero como antes decíamos, en algunos casos, en muchos casos, antes de que el paciente llega al neurólogo, pues recorre en esta especie de peregrinaje pues ciertos niveles de la atención sanitaria hasta llegar al profesional de la neurología. Otras especialidades, e incluso, por ejemplo, el médico de familia, el médico de cabecera, y esto es una crítica constructiva, desde vuestro punto de vista como neurólogos, ¿qué formación tienen, qué capacitación tienen para detectar un posible caso de esclerosis múltiple antes de que llegue al neurólogo? Pues como te decía, afortunadamente, Carlas, cada vez más. Son muchos las derivaciones que nosotros recibimos. Por ejemplo, en mi centro yo clasifico las derivaciones preferentes y urgentes que nos llegan para ser atendidos y cada vez son más los volantes que nuestros compañeros, Ujú, los médicos de familia nos envían diciendo, tiene tal síntoma, por ujú. favor, descartar si pudiera ser tal cosa. Con lo cual, Sí, este conocimiento cada vez es más y de hecho el interés de ellos cada vez es mayor, nos piden más sesiones de formación, se interesan más por el asunto. Yo sí. creo que vamos en la buena dirección. Ujú, Pero no solo esto, como tú has dicho, es un paciente que puede tener síntomas que afectan a muchas cosas, con lo cual el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinar es importante. sí. Y nosotros trabajamos mano a mano, por ejemplo, con el neurooftalmólogo, con el Ujú, urólogo, que nos puede ayudar a controlar ciertos síntomas, por supuesto, con el médico rehabilitador, con el urólogo. La enfermera especializada juega un papel fundamental en el sí. manejo de estos pacientes y es un equipo multidisciplinar. Sí, sí, queda claro. Y ya que hablamos de los médicos de familia, en este caso, vamos a hablar de los neurólogos. En este Ujú. momento, en nuestro país, la neurología en general, y en este caso orientada a tu especialidad, dentro del abordaje de la esclerosis múltiple, tenemos un buen nivel de neurólogos. Pues tenemos un gran nivel, Carlas. Me satisface enormemente decirte que a nivel de nuestro país Mm, tenemos un gran nivel tratando la esclerosis múltiple. Y te lo puedo decir porque he tenido la oportunidad de verlo personalmente en sí. otros países, en Estados Unidos, en Alemania, en otros países de Centro Europa. Y debo decirte, que lo podemos decir con la cabeza bien alta, en nuestro país hay un gran nivel tratando la esclerosis múltiple. Mm. Antes de concluir, un poco el título genérico de este encuentro con la doctora Esther Moral era saber hacia dónde vamos, ¿eh? Algunos apuntes ya hemos dado en este sentido. Una reflexión final para que cualquier persona que vaya a vernos luego, que nos vea en redes sociales y que lamentablemente, aunque algo ya decía ahora Esther, lamentablemente pues haya recibido un diagnóstico de esclerosis múltiple, bueno, pues vamos a finalizar en positivo, ¿no? Que no se venga abajo, que no se hunda, ¿no? Desde tu punto de vista como especialista, ¿qué reflexión final darías desde aquí? Pues que si le acaban de diagnosticar de esclerosis múltiple, sobre todo que confíe en la relación médico-paciente, que es muy importante y en las unidades de esclerosis múltiple intentamos trabajar especialmente, Ujú, que el tiempo va a jugar a su favor, que ya tenemos muchas cosas con las cuales poderles tratar y el futuro nos va a ayudar a tener aún más armas disponibles, que cada vez vamos a disponer de mejores marcadores que nos van a ayudar a saber si van a reaccionar a un tratamiento o están reaccionando a un tratamiento o ujú. si van a tener mejor o peor pronóstico y tenemos que tratarlos más o menos agresivamente, pero que confíen y tengan esperanza porque el futuro va a ir a favor de ellos y porque nos vamos a dejar la piel porque así sea. Claro, pues vamos hacia ese futuro lleno de esperanza. Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carla, es un placer. La doctora Esther Moral, jefa de servicio de neurología del Hospital Moisés Broggi de Barcelona y secretaria del Grupo de Enfermedades Desmielinizantes
de la Sociedad Catalana de Neurología. Esther, repito, ha sido un placer y vamos a seguir en contacto porque si se produce algún tipo de novedad, nosotros desde aquí la lanzaremos a los cuatro vientos a través de las redes sociales. Repito, un abrazo, gracias. Un abrazo enorme, Carlas. Muchas gracias.